Muy buenas tardes, estudiantes, aprendices. Para mí es un gusto darles el día de hoy una capacitación, una charla sobre la temática de explosividad en minas de carbón. El día de hoy me ha correspondido dar esta clase y pues espero hacerme entender lo máximo posible. Bueno, para información o para antes de iniciar nuestra clase, quiero que ustedes tengan en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que existen dos agentes muy importantes en la minería de carbón que debemos tener siempre control sobre ellos porque son los que nos pueden producir la explosividad, la explosión. El primero es el gas metano y el segundo es el polvo de carbón. Y lo segundo que quiero que tengan ustedes en cuenta es que esta capacitación que yo quiero dar el día de hoy es única y exclusivamente para personal de supervisión con formación de tecnólogo y superiores. No es una capacitación para personal operativo, puesto que aquí vamos a dar unos datos o vamos a dar unas pequeñas ideas sobre la gestión del mismo gas metano, sobre la gestión del polvo de carbón, que realmente lo que menos quiero es que llegue a manipularse para seguir una operación cuando las condiciones no lo apremian. Entonces, a medida que vamos haciendo la capacitación, yo les digo qué puntos son muy delicados y que debemos considerar en el momento de hacer gestión de estos dos agentes. Bueno, ok, mi nombre es Sergio Alexander Alarcón, como ustedes saben, soy ingeniero en minas, con experiencia en minería, en ventilación de minas, ventilación de, obviamente, pues el tema de minería carbonífera. Bueno, hablemos del gas metano. Ya todos conocemos que el gas metano es un gas que químicamente está estructurado por una partícula de carbono y cuatro de hidrógeno. Pues esto nos ayuda a pensar de cómo va a ser su reacción química en el momento de una explosión y cómo se está comportando en el ambiente. Quiero iniciar mi temática de ventilación con cuatro preguntas, que son realmente cuatro preguntas que siempre me han hecho o que le he escuchado a trabajadores, incluso también a colegas, que hacen referencia a lo que son las propiedades físicas del gas. La primera pregunta es, que me han hecho, recuerdo tanto, es un trabajador en una capacitación que hay que me decía, enero, yo trabajé en una empresa X, de X nombre, y ahí, curiosamente, los frentes que más calientes estaban eran los que más metano tenían. Pues por eso nace la pregunta, si digamos el metano se produce directa o inversamente proporcional a la temperatura y a la presión de la mina. Lo que les puedo decir a ustedes es que efectivamente no. El gas no está asociado a la temperatura, el gas no tiene una temperatura fija. Eh, Todo eso vaya de acuerdo a lo que es la caracterización de la mina, si yo clasifico mi mina como una mina fría o si yo la clasifico como una mina caliente, que pues eso ya hace referencia a otras ideas de climatología y de termometría totalmente diferentes. Y psicometría. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esa mina pues, presentara unas grandes acumulaciones de gas, no tanto por la temperatura, sino más bien es por una deficiencia de ventilación. Entonces, si mi mina está caracterizada como una mina caliente, una mina cálida, indiscutiblemente va a haber más calor donde menor ventilación haya, ¿cierto? Pues puede ser un indicador que se debe considerar. Aparte pues de indicadores como presencia de agua, presencia de depósitos hidrotermales, el área de la sección, etc. También obviamente el calor latente, de la geotermia también de la mina. Otra pregunta que he podido escuchar, recuerdo mucho una vez un trabajador me dijo, ingeniero, yo tengo un amigo que detecta el metano por el olor. Es totalmente falso. El metano no tiene ningún tipo de aroma. El metano es un gas inoloro completamente. Entonces, pues, esta inquietud se cae por su propio peso. No me va a tener mucho tiempo porque, pues, quienes han tenido la oportunidad de estar en minas carboníferas saben perfectamente de qué hablo. ¿El metano tiene algún color? No, se me viene a la mente en este caso un colega que me decía, ingeniero, le confieso que yo una vez, cuando estaba haciendo un trabajo de salvamento,
llegué a un frente y pude presenciar que había un gas en el momento en que levanto mi lámpara minera y empiezo a iluminar hacia el techo de la labor y observo un azul, un morado, un color muy bonito. Yo puedo afirmar que el metano sí tiene un color, y más cuando su multidetector está empezando a registrar esas concentraciones. Bueno, una teoría mía, no quiero decir que es la realidad, no quiero decir que sea 100% exacto, pero pues se le pueden atribuir este hecho. Es que acordémonos de nuestra física de colegio cuando nos hablaban de tres fenómenos: el fenómeno de la refracción, el fenómeno de la difracción y el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de la refracción hace referencia pues, al cambio de dirección que experimenta una onda o que experimenta un haz de luz en el momento en que pasa por un material. La difracción hace referencia a lo que es la desviación de las ondas al pasar un medio o el material. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos una linterna, o no, imaginémonos que nosotros tenemos un láser, ese láser de juguete con el que hacemos o con el que señalamos en ocasiones las mismas presentaciones desde un video beam. Imaginémonos que ese láser queremos apuntar a cierta distancia y queremos que el punto rojo atraviese una ventana. Pues la reflexión indiscutiblemente va a ser que en el momento en que yo pase la luz por la ventana, esta pues cambie su sentido, cambie un poquitico su orientación, ¿cierto? La difracción me hace referencia a que en el momento en que yo pase ese haz de luz por la ventana, a medida que se aleja del emisor, que vendría a ser en este caso yo, ese punto va a incrementar en su tamaño. Es decir, si yo estoy a X distancia e ilumino a 100 metros, a 100 metros ese punto rojo que debería ser de ciertos milímetros, allá al fondo se va a ver mucho más grande y mucho más porque va a pasar por la ventana. Ahí hacemos caso a la difracción. Y el tercero, que es la reflexión, que yo me atrevería a decir que es el fenómeno que experimentó en ese momento el colega, que hace referencia a que las ondas de energía pues, son reflejadas cuando llegan a un medio como un espejo. Entonces, cuando uno coge ese pequeño haz de luz y la pasa por la ventana, pues va a tener una pequeña, una pequeña reflexión y va a aparecer un espejo y va a apuntar hacia otro punto, aparte del que yo quería inicialmente que se condujera. Similar sucede con estos fenómenos, similar sucede cuando llueve. Yo sé que más de uno ha visto qué pasa cuando llueve y el vapor de agua empieza a elevarse y al horizonte miramos un fenómeno muy interesante al que le llamamos arco iris. Algo así de pronto creo yo que se podría atribuir ese fenómeno que presenció el colega en ese momento. Pero, en resumidas cuentas, el metano como tal no tiene color, es incolor. Entonces, pues tener en cuenta esos tres fenómenos. Quien quiera investigar más, pues no olvidar que, pues sobre la teoría del principio de Christian Huygens, que ha sido quien ha hecho o hizo sus estudios iniciales. Bueno, ¿en qué minería podemos encontrar agentes explosivos? Es la cuarta pregunta. Los agentes explosivos realmente los podemos encontrar, hablemos del metano. El metano lo podemos encontrar en minería carbonífera, en manifestaciones como la desgasificación y la desorción, donde nosotros podemos tomar una matriz rocosa cualquiera y nos damos cuenta que el carbón dentro de su estructura tiene poros, dentro de su estructura tiene unos espacios vacíos y en esos espacios es donde se acumula y se produce el gas metano. También, conforme vamos avanzando el manto, podemos ver que si encontramos una falla, pues esa falla seguramente es la que más concentración de gas metano va a presentar. Y ni hablar de también los sistemas de diaclasas y de fallas, tipos de discontinuidades que presentamos dentro del macizo que indiscutiblemente van a tener concentración de gas. Indiscutiblemente perfecto la minería carbonífera. También les puedo hablar sobre una experiencia que tuve en una mina de esmeraldas. La minería de esmeraldas también, curiosamente en esta mina, explotábamos o llegábamos hacia las brechas mineralizadas, que en este caso no era cuarzo, sino era la calcita. Ahí había manifestaciones e indicios de la esmeralda.
y esta venía acompañada por las lutitas carbonosas. Recuerdo tanto que los inspectores de seguridad me decían, ingeniero, ¿es posible encontrar en esta zona gas metano? Yo les decía, pues tendría que investigar un poco. Lo primero que hice fue hablar con el departamento de geología a ver qué era lo que tenían o qué era el material con el que contábamos o el que estábamos explotando. Cuando me dicen lutitas carbonosas, pues indiscutiblemente hay una alta probabilidad de que haya metano. Y acto seguido lo que hago es hacer una pequeña investigación. Y efectivamente los picos de los multidetectores en ocasiones mostraban gas metano. Y era muy de vez en cuando. No era algo de todos los días o algo de todas las semanas, no, para nada. Sino eran algunas zonas donde habían pues, espacios vacíos al avanzar. Esos sistemas de discontinuidades donde se venía a presentar el gas. Y curiosamente sí alcanzaba a elevarse al 2%, pero asimismo eran unas elevaciones muy pequeñas, no duraban mayor a 5 segundos, 10 segundos, la ventilación fácilmente la diluía y la evacuaba de la mina, pero pues es un dato curioso que hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. Creo que esta gráfica no es nueva para nadie, para ninguno de ustedes, es la gráfica del triángulo de la temperatura y el triángulo del calor o el triángulo de la explosión. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos tres condiciones para que podamos pensar en una explosión. La primera condición es el calor, que hablamos en este caso de algo, una fuente de ignición, puede ser una llama abierta, puede ser una chispa, puede ser un arco eléctrico, un cortocircuito, que va a ser el que produzca la explosión. Puede ser también se requiere el comburente, que es el oxígeno, en este caso es el oxígeno, y el mismo combustible, que en este caso vendría a ser el gas metano. Pero no solo me aplica el gas metano, también puedo hablar de polvo de carbón como unidad de combustible. Bueno, estos tres elementos, en caso tal de que en algún ambiente haga falta tan solo uno, con esa falta, con esa ausencia, no va a haber fuego, ni mucho menos va a haber explosión. Entonces, por eso lo que nosotros debemos controlar por seguridad del ser humano es la temperatura y va a ser obviamente la presencia del combustible. El oxígeno, pues es algo que nosotros debemos siempre mantener en el 20.8, lo máximo posible, y en ninguno de los casos bajar de 19.5% de concentración. Bueno, para explicar el comportamiento del metano, la mejor teoría que podemos encontrar es el triángulo de Coward. ¿Sí? El triángulo de Coward es la resultante de una serie de ejercicios y de experimentos que hizo el ingeniero Coward en sus prácticas con cámaras de combustión, en el cual él determinó unos puntos de la sensibilidad de la explosión del gas. Encontramos el primer punto, que es el A, que es este punto que estoy señalando, en el cual nos dice que hay una concentración normal de gas, es decir, estamos en un modelo de ambiente normal, en el cual tenemos 20.8 de oxígeno, acá 20.8, con un dato que tiende a ser cero del metano. Podemos tener un punto B, que este punto B es aquí en donde resalta o donde está la unión entre el color rojo con el color amarillo, que nos dice que es una zona explosiva. Y esta va a iniciar en el 5%. Y tenemos un valor C, que este valor aquí de A a C, decimos que es la emisión del metano, pero sin oxidación del carbono. Bueno, este triángulo de Coward es una explicación bien clara de estos experimentos. Y quiero acotar dos cosas. La primera, bueno, el triángulo es importante, pero pues se me facilita con esta gráfica que yo más o menos he intentado diseñar. No es geométrica ni aritméticamente la más correcta, pero bueno. Y la segunda es que aquí es donde quiero que ustedes entiendan lo importante de ser conscientes a quién le damos esta capacitación o en manos de quién está esta información. Entonces, si tenemos esta gráfica, vamos a pensar que este eje X es la concentración del gas metano, que es una concentración que va desde el 0 hasta el 17. La grafiqué así hasta el 17. Ok, muy bien. Y
Miremos qué sucede en la primera condición. La primera condición la llamo de permisibilidad o permisible, que nos hace referencia cuando el gas metano está entre 0 y 1, que nos va a proyectar una condición permisible. Cuando hablamos de la legislación colombiana, acá en Colombia no olvidemos que nuestro valor límite permisible es del 1% en frentes de trabajo y del 1.5 cuando hablamos de retorno de tajos y retornos de ventilación de la mina. Entonces, pues, dejémoslo en 1%. Segundo, tenemos un rango de no permisibilidad, que lo he llamado así. Es un rango de no permisibilidad que está entre el 1 y el 3%. No tenemos, recordemos el triángulo de Howard, a 3% no tenemos explosión, pero pues no es no permisible, hay nada que hacer. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que llegue el gas a esa concentración. Y otro rango que se conoce como el rango de flagrante. Este rango de flagrante hace alusión a lo que se conoce como una combustión rápida pero que no tiene explosión. Es decir, como una llama abierta que se produce en el techo de una labor. Si yo tengo una condición de gas o una concentración de gas del 3% y hay una temperatura, un medio de ignición que me puede producir una llama, en ese momento se va a producir una llama de coloración azul, ¿cierto? Y que va a inundar el techo y que muy probablemente se va a apagar en pocos segundos. ¿A qué hago alusión cuando yo digo una combustión rápida sin explosión? Realmente para el ojo humano no es una condición rápida, sí, pero la combustión rápida vamos a llamar a la explosión porque la explosión tiene una onda de propagación que está por encima de la velocidad del sonido. Si no estoy mal, la velocidad del sonido está por encima de los 342 metros por segundo, 343. Por lo tanto, ahí vamos a considerar que es una combustión muy rápida y es la que deja la explosión. La de la combustión rápida, la deflagración, pues está por debajo de la velocidad de la luz. Muy bien. Y tenemos la más delicada de las condiciones, que es la de condición explosiva. La condición explosiva nos va a llevar para entre un límite que va desde el 5 hasta, quiero que piensen este 5, hasta el 15%. No olvidemos lo que nos decía el triángulo de Howard. El triángulo de Howard nos dice que el límite inferior es de 5 y el límite superior es de 15. Dicho esto, tenemos un punto que es este punto, este pico superior, que se le conoce como el punto crítico de la explosividad, que se dice que está al 9%. Que está al 9%. ¿Por qué le vamos a llamar un punto crítico? Le vamos a llamar un punto crítico porque para que haya una explosión vamos a imaginar que solo se necesita una chispa. No lleguemos al caso extremo de un arco eléctrico y mucho menos de una ignición. Hablemos solo de una chispa. Hablemos de una chispa estática. La chispa estática es aquella que podemos producir por los mismos materiales y por la fricción de ciertos materiales donde va a generar unas cargas eléctricas. Son manifestaciones de temperatura demasiado cortas, pero pues que llegan a tener un grado térmico considerable. Y podemos llevar incluso ya hasta un poco más extremo, que puede ser la chispa, un cortocircuito, que puede llegar incluso hasta los 4000 grados centígrados, ¿cierto? O de una chispa, por ejemplo, la de un briquet, que oscila entre los 900 y los 1200 grados centígrados. Un briquet de encendedor, una chispa. No la llama, sino la sola chispa, ¿sí? Bueno, dicho esto, pensemos en el límite inferior. Supongamos una condición de 5% de gas metano. A 5% nosotros podemos tener la característica que podemos producir una explosión o una temperatura de explosión con 650 grados centígrados con un retardo de 100 segundos. Si yo les diría a ustedes que la chispa de un encendedor está a 900 grados centígrados mínimo, 650 grados pueden hacer referencia a una estática. Si una estática ahora hace 100 segundos, ¿cierto? Pero la estática está por encima de los 600 grados centígrados. Entonces, si a 600 grados con un retardo, o hablemos no de retardo, sino una exposición de 100 segundos, puedo producir una explosión en el límite inferior, también les puedo decir a ustedes que hay una similitud
donde yo puedo cambiar y am, el tiempo de exposición y la temperatura de la chispa. Si yo tengo un medio que me genere 1000 grados centígrados de temperatura, pues les comento que con un segundo puedo yo producir una explosión. Y si hablamos de 1000 grados centígrados, pues estamos hablando de una chispa normal. ¿Sí? El punto crítico tiene lo fascinante que con unos tan solo 900 grados centígrados, con una chispa que tenga un retardo de 3 milisegundos, puedo yo producir una explosión catastrófica. Entonces, cuando yo hablo de sensibilidad, estoy hablando de la relación que hay entre el tiempo de exposición del medio de emisión o de la fuente de calor con su temperatura. Entonces, por eso le voy a llamar eso el punto crítico. Espero haya estado entendiendo un poquitico este tema del triángulo de Coward. Si hay alguna duda, pues no duden en escribirme, no duden en hacérmelo saber por los medios que ya conocemos, ¿cierto? Tenemos lo fragante, lo explosivo y lo no permisible. ¿Por qué yo les digo a ustedes que esto hay que tener mucho cuidado con quien nosotros estamos dándole este tipo de información? Si caen en las manos equivocadas de personas irresponsables, fácilmente van a empezar a trabajar aquí en este 2%. ¿Por qué? Porque pues no es un límite de explosividad, por lo tanto fácilmente pueden estar acá trabajando, ni hablar de acá, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros hacer gestión del gas, en el momento en que nos encontramos con fenómenos de este tipo y que obviamente nosotros si tenemos que recuperar dentro de la misma ingeniería de ventilación y tenemos que tomar decisiones, hay que considerar esta teoría hasta cierto punto. A su vez también sirve mucho para el tema de trabajo de salvamento minero, hay que considerarlo bastante. Y bueno, es lo que quería comentarles. Bueno, también hay otra condición, aparte de lo explosivo y lo fragante, que es lo asfixiante. Recordemos que todos los gases que producimos en minería son asfixiantes porque desplazan el oxígeno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya aquí por encima de este 15%, indiscutiblemente el gas es asfixiante y debemos relacionarlo con el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo, por la presencia de metano, hago que el oxígeno llegue a una condición crítica de tan solo tener 6% en el ambiente? Indiscutiblemente puedo yo llegar a generar una muerte súbita por inhalación. ¿Qué sucedería si yo llevo el oxígeno a 10%? Fácilmente esta persona puede llegar a, si es muy poco el periodo de exposición, aumentar el pulso el pulso cardíaco, su pulso. Si también está al 10 y ya el tiempo de exposición aumenta, puedo yo incluso llevarlo al coma, cianosis, incluso la muerte, ¿por qué no? Entonces, todo esto debemos considerarlo y tener en cuenta, ¿sí? Ese balance que hay entre los gases, esa armonía que nosotros como la misma ingeniería de ventilación tenemos que tener tan presente. Bueno, esto es la teoría de la gestión del metano, espero haya quedado un poco claro, espero puedan lograr dimensionar todo esto en nuestras mentes y poder llevarlo al trabajo de campo, que es en donde realmente lo necesitamos. No olvidar que para el metano existe la mejor solución de la ventilación, una muy buena ventilación, hacer sus aforos, estar constantemente eh, monitoreando con su multidetector. Hay que estar constantemente haciendo campañas del uso del multidetector, enseñar a sus trabajadores a usar el multidetector, enseñar al mismo empleador que el multidetector es clave y que una mina no puede trabajar con tan solo 2 multidetectores, sino que por el contrario, hay que aumentar siempre su flota o su colección de multidetectores, por así decirlo, y no quedarse con solo 2 y 3, porque pues, cuando se nos daña uno y el otro está para llevar a buen test, pues no podemos dejar la mina con tan solo un equipo. Muy bien. La ventilación es clave. Siempre pensar, más adelante vamos a ver lo que es la presión dinámica y la influencia que tiene la presión dinámica para la dilución del gas, lo que es el coeficiente y número de Reynolds, cómo se manifiesta esto para poder diluir y más adelante también vamos a ver la incidencia, la topografía de la labor, cómo debemos llegar a esa presión dinámica y cómo debemos llegar a esa velocidad de aire
para que de acuerdo a la topografía de la labor pueda yo dormir tranquilo porque sé que estoy diluyendo el gas metano. Todo eso lo vamos a ver. La relación de masa, que si yo tengo X caudal de emanación y ese caudal va con, perdón, X caudal de la corriente de aire y me presenta X porcentaje, ¿cuánto es en realidad el volumen de desgasificación que está teniendo el frente y por qué no la mina? Eso lo vamos a ver más adelante mediante unas operaciones matemáticas muy sencillas. Bueno, ok, vamos a hablar ahora del segundo agente que debemos nosotros tener a consideración, que es el polvo de carbón. El polvo de carbón es tan interesante que nos dice que uno es tan igual o más peligroso en la sensibilidad de explosión que el gas metano. ¿Por qué? Porque este es un enemigo casi silencioso que nosotros debemos combatir en nuestras minas. Disculpen. Llegamos a un punto en donde si nosotros no tenemos a buena consideración este gas, perdón, no, este agente químico que nos puede generar la explosión, nosotros no vamos a poder hacer un control efectivo. Cuando nosotros hablamos de metano, decimos, ¿cómo usted sabe que tiene una condición insegura? Sencillo, porque yo voy con mi multidetector y ya estoy monitoreando. Y usted como supervisor de ventilación o como jefe de ventilación o ingeniero de ventilación que está en su empresa, ¿cuántas veces se ha encargado de monitorear si el polvo de carbón está generándole una condición insegura? Si hiciéramos un sondeo en la mayoría de nuestras minas colombianas, la respuesta del alto porcentaje va a ser, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, mi invitación es lo que han dicho los académicos durante tanto tiempo y es que lo que yo no mido, yo no lo puedo controlar. Si no hay una medición de lo que tengo de polvo de carbón en mi frente o en mi mina, jamás voy a poder llegar a controlar este agente. ¿Qué requiero yo para que el polvo de carbón sea explosivo? Es más, y tenga una condición tan potente en la explosión como la misma pólvora. Yo necesito de tres situaciones. La primera situación es el diámetro de la partícula y estaremos hablando que un polvo de carbón puede llegar a ser explosivo cuando presenta partículas por debajo de 1 milímetro de diámetro. Y las más sensibles y las más peligrosas son aquellas que están por debajo de las 75 micras. Entonces, para tristeza de nosotros, las partículas de 75 micras son prácticamente invisibles, y más en la mina. Segundo, si yo tengo ese diámetro de partícula, voy a hablar de la relación peso versus espacio vacío, ¿sí? Entonces, aquí hago referencia. Yo el metano lo llevaba a lo que era porcentaje, muy sencillo, el equipo me lo da rápido. Pero cuando hablo de relación de peso versus espacio vacío, tengo yo que hablar que por cada 1 metro cúbico de espacio vacío que yo tenga en una labor, debo tener menos de 300 gramos de polvo de carbón. Para que me entiendan, si yo estoy por debajo de 300 gramos, no tengo una condición tan insegura. Si estoy por encima de los 300 gramos, tengo una condición insegura por cada metro cúbico. 300 gramos, si lo llevamos a la realidad, es muy poquito. Es lo que nos cabe en una bolsita pequeña, plástica, Ziploc. Así que es de mucho cuidado. Hagamos una relación. Por ejemplo, si yo tengo una labor, un nivel de cabecera de un tajo, y lo estoy llevando con un arco de unos 5 metros cuadrados. Entonces yo tengo un área de 5 metros cuadrados y digamos que quiero hacer el análisis para 10 metros, 10 metros lineales. Estaría hablando yo de un volumen de 5 por 10, 50 metros cúbicos, 50 metros cúbicos de espacio vacío. ¿Cuántos gramos de polvo de carbón requiero para que sea una condición insegura? Pueden hacer el cálculo ahí si gustan, pero pues es muy sencillo. Tomo yo esos 50 metros cúbicos y lo multiplicaría yo por los 300 gramos que tengo
que es el límite inferior de explosividad, no estoy hablando de valor límite permisible, sino de un valor límite de explosividad de 300 gramos, me darían a mí fácilmente 15.000 gramos de polvo de carbón. 15.000 gramos me hacen referencia a 15 kilogramos de polvo de carbón, 15 kilitos. Si yo tengo una labor pequeña de 10 metros lineales con un área de 5 metros cuadrados, tan sencillo que tengo que tener menos de 15 kilogramos de polvo de carbón. Y si algún día usted quiere hacer eso de supervisión en una mina, se dará cuenta que cuando usted barre la mina y saca el polvo de carbón, fácilmente tiene más de... Hay campañas de limpieza que yo he hecho donde en una sola labor de nivel de cabecera de tajo, cuando veo que no han hecho absolutamente ninguna medida de prevención, he podido sacar hasta incluso 3 vagonetas de polvo de carbón, equivalentes a casi 4.5 toneladas de polvo de carbón. Entonces, y estoy hablando de un nivel de cabecera de unos 200 metros. Entonces, imaginémonos lo peligroso que tenemos y el enemigo silencioso que nosotros tenemos en nuestras minas. ¿Sí? Y ojo, estoy hablando de 300 gramos que están en techo, piso y paredes. Hay un enemigo más peligroso todavía o una condición más peligrosa para que se produzca la explosión. Y es este que tengo aquí abajo, esta condición. 45 gramos de polvo de carbón en suspensión con una relación de volumen de 1 metro cúbico. Es decir, por cada metro cúbico yo tengo que tener menos de 45 gramos de polvo de carbón en suspensión. ¿Quién ha medido eso? Pues de pronto quienes tengan un equipo como la Tarram, pues podrán hacer algo así, ¿no? Pero pues en nuestro caso, nuestra minería convencional y normal, lastimosamente, eh, lo único que podemos hacer es controles, controles, muy sencillos. Bueno, esta es una teoría. El Consejo Superior de Investigación Científica, licencia Creative Commons, en España, nos dice que un carbón molido a 100% de partículas de tan solo 44 micras explota una concentración de 200 gramos por metro cúbico. Pensemos en, yo les decía a ustedes 300 gramos por metro cúbico. Aquí hablemos de 200 gramos de metro cúbico. Gramos por metro cúbico. Y si está depositada a tan solo 130 grados centígrados, puedo yo producir una explosión. Entonces, des en cuenta usted la temperatura tan relativamente baja con respecto a una chispa, ¿sí? Y analícele usted 44 micras. Estamos hablando de polvo que en suspensión es totalmente invisible al ojo humano. Y a una concentración más baja del límite inferior de 200 gramos por metro cúbico. ¿Qué lo hace esto que esté por debajo del metro cúbico? ¿Cuál es la condición que me hace que sea tan sensible? Es que hay un carbón molido a 100% y dos, que las partículas son pequeñas. Piensen ustedes que entre más pequeña sea la partícula del polvo de carbón, más fácil y más sensible es para la explosión. ¿Listo? Y otra cosita, un contenido volátil es menor del 10%, se considera como seguro. Malas noticias para los colombianos. No tengo yo conocimiento que se extraigan carbones en Colombia que tengan una materia volátil menor al 10%. Es más, les cuento una de mis experiencias que tuve sacando el análisis y el cálculo del factor de índice de explosividad del carbono en una empresa muy grande de Boyacá. Nos dimos cuenta que el techo y el piso, ¿sí? El techo y el piso, que eran unas pizarras y lutitas, eran explosivos. Entonces, en ocasiones decimos, no, tranquilo, que ese no es polvo de carbón, sino es el polvo de roca. Desafortunadamente, si ese polvo de roca presenta materia volátil, también es explosivo. Entonces, es otra condición para tener en cuenta cuando yo hago mis controles de minas. Bueno, las cenizas y la humedad pues son factores que contribuyen a hacer el control. Bueno, ya sabemos cómo se trabaja el tema del polvo de carbón, cómo está la sensibilidad de la explosión, cómo se hace su gestión. Hablemos ahora del control, ¿cierto? Para el control debo considerar, listo, lo que les dije, la materia volátil es totalmente peligrosa y
No olviden también que existen algo que llaman los hidrocarburos libres. Los hidrocarburos libres son unos elementos que también tienen la matriz de carbón. Si quieren ahondar un poco más o profundizar más sobre el tema del polvo de carbón, los invito a leer un artículo que escribe el ingeniero Martín Molina con la geóloga Astrid Blandón, dos personas que les he podido o he tenido la oportunidad de leer su trabajo. Son dos personas expertas en el área de análisis del polvo de carbón y el carbones como tal. Hay un artículo que se llama Análisis de factores que influyen en la explosividad del polvo de carbón en las minas subterráneas. Ellos son dos profesores de la Universidad Nacional que han hecho una investigación muy interesante al respecto. Entonces, si quieren ahondar un poco más, si quieren profundizar un poco más, pues ese artículo les será de mucha relevancia. Si no estoy mal, se encuentra en internet. Bueno, fuente, medio y persona. Entonces, ¿qué controles puedo yo hacer? En mi experiencia laboral me di cuenta que el mejor control que yo puedo hacer en la fuente es lo que se conoce como la inyección de frentes. Espectacular cuando en mi planeamiento de la mina de carbón, mi planeamiento siempre ha ligado a la ventilación. Cuando en mi planeamiento de carbón yo tengo frentes largos, uno o dos frentes máximos de explotación, puede ser un tajo largo, y dentro de mi control, mi fuente, lo mejor que puedo hacer yo ha sido la famosa inyección de frentes, inyección de barrenos de agua. Es muy interesante. Eh, Hay ingenieros aquí en el país, incluso en el departamento de Boyacá, expertos en el área. Si hay alguien que desea información al respecto, no sé, pues también hay artículos en internet al respecto. Entonces, para mí lo mejor es eso, inyectar el frente antes de empezar a arrancarlo. Es una tecnología novedosa, es muy interesante, es muy fascinante lo que se puede hacer. Tiene unos beneficios al carbón muy buenos desde que ablanda el frente, hace que rinda la picada, el carbón va con un poco de humedad y bueno, disminuye muchísimo en el transporte del carbón la suspensión de partículas que en su normalidad serían secas y pues ya al estar húmedas obviamente no van a suspenderse. Bueno, ese es un control que se puede hacer en la fuente. Hablemos en el medio, que en el medio realmente es de los factores más críticos que tenemos, más complicado. He escuchado muchísimo que han intentado hacer duchas de aspersión. En mi carrera como asesor he podido ver el tema de la aspersión. No es fácil. Si de pronto alguno de ustedes conoce el tema de las duchas de aspersión o la aspersión de agua sobre las repartidoras de bandas o sobre zonas donde se genera el foco de polvo de carbón, les recomendaría mucho esa información y qué resultados han podido obtener. Pero en un caso personal, pues hacer que con el agua casi húmeda, perdón, con el agua casi pulverizada, hacer que ésta choque con la partícula de carbón y hacer que decante es muy complicado, no es tan fácil. No sé de pronto pues con los trabajos que se han hecho y con los que hemos podido hacer si de pronto estamos fallando en algo, pero personalmente la experiencia no ha sido tan satisfactoria como se quisiera. Cosa diferente sucede con la inyección de los frentes largos o la inyección de barrenos. En el medio también podemos hacer el polveo. ¿En qué consiste el polveo? El polveo consiste en el vertimiento en paredes, techo y piso de material calcáreo, en el cual, ojo, no hacerlo con caliza. He escuchado a muchos colegas que dicen que es la caliza y no es. Realmente lo que se necesita es el carbonato de calcio para poder inertizar los productos o los efectos del polvo de carbón en una explosión. Lo que nosotros debemos hacer es vertir ese polvo de caliza, que es un polvo de caliza que debe estar precisamente en el mismo diámetro de concentración de las partículas más sensibles del carbón, que son 75 micras. Con las normas ASTM estamos hablando de un polvo de caliza que pase la malla 200, incluso con malla 400 ya estamos haciendo una muy buena tarea. Y lo que hacemos es vertir ese polvo de caliza en techo, paredes y piso. ¿Sí? Aunque tiene también sus complejidades que ahorita más adelante vamos a ver, pero por lo menos a mí me dio muy bien para ese trabajo en ocasiones cuando hago trabajos en calientes especiales o en algunos lugares
que sé que tengo que estar controlando porque lo que menos quiero es una catástrofe. Controles en la persona mínimos, más que la mascarilla, pero ante una explosión no. O sea, me puede ayudar exclusivamente para lo que es llegar a presentar enfermedad profesional por polvo. Pero llegar al punto de defenderlo de alguna explosión, no existe ningún tipo de control a la persona. Muy bien. Bueno, hablemos un poco del polveo. Cuando yo hablo de polveo, hablo de ese material inerte que va a vertir en techo, paredes y piso. Pues hablemos de la relación que hay con materias volátiles, la relación directa con la materia volátil de acuerdo a los ensayos que hayamos hecho del carbono. Sin embargo, hay que considerar también los hidrocarburos libres que pueda llegar a presentar la matriz. Pero hablemos solo de la materia volátil. Si yo tengo un porcentaje de carbono, ¿cierto? Un porcentaje de materia volátil en el carbón del 20%, ¿cierto? Yo requiero aplicar o hacer una mezcla con el material inerte, con polvo de caliza, pasado por malla 200 o malla 400, debo hacer una mezcla en el cual haya 50% de ese polvo de caliza y 50% del polvo de carbón. Es decir, yo puedo monitorear si efectivamente está funcionando o no está funcionando mediante ensayos de laboratorios esa mezcla. Si yo tengo materia volátil de 22, mínimo tengo que tener una mezcla para hacer inerte esa zona con 55%, es decir, 45% de carbón, 55% de polvo de caliza. Y así sucesivamente. Acá les dejo esta tabla para que sepan interpretar. Pero pues también les comento que el decreto 1886 pues se ha adherido bastante. A ver, esta es una investigación que se hizo por parte de la MSHA, EMSHA, en Estados Unidos, hace mucho tiempo. Pero a su vez también ellos han modificado bastante y dicen y se libran de todo problema. Dicen absolutamente toda mezcla hoy en día para que sea inerte debe ser la mezcla que quede en 80%, es decir, superior a lo que estamos viendo acá. Toda mezcla de carbón, para que sea útil y para que sea seguro, debe tener una mezcla de material incombustible del 80% y 20% de polvo de carbón. Cuando hablábamos con la gerencia de una empresa donde yo trabajé, la gerencia, pues concluimos en que prácticamente, si yo tengo una labor, un nivel de cabecera, seguramente por ahí donde salga o sea el retorno de ventilación de un tajo, si yo tengo 1 milímetro de grosor en la pared de polvo de carbón, mínimo tengo que tener 4 milímetros de polvo de caliza vertidos. O 2 milímetros de polvo de carbón, por cada 2 milímetros vertidos tengo que tener 8 milímetros de polvo de caliza vertidos. Llegar a eso es un poco complicado. Habría que hacer un polveo diario para que esta relación esté bajo las normas del decreto 1886. Entonces, a experiencia personal, polveaba yo las labores, vertía el polvo, ibas, hacías la inspección y efectivamente mirabas todo blanco, en la mañana todo estaba blanco, todo se veía perfecto, pero empezaba el turno de picada y después del tercer día ya todo nuevamente estaba negro. Ahí se podría hacer un muestreo y pasar ese material a una de dos o al laboratorio para poder hacer una separación y hacer los respectivos balances. O dos, utilizar un equipo que es el equipo CN1000, que es un equipo de la empresa Sensidine, aprobado por NIOSH en Estados Unidos, que nos habla sobre si la mezcla está dentro de un factor de explosividad acorde o no lo está. El factor de explosividad pues tiene que ver con la constante de explosividad, debe tener en cuenta la materia volátil y debe tener también pues una serie de constantes que se manejan en la ecuación de explosividad, que pues en el momento de hoy no la traigo a colación. Pero pues existe una fórmula matemática, un modelo matemático bajo un estándar de logaritmo, es logarítmica, en la cual podemos determinar el índice de explosividad
de una mezcla de polvo de carbón con material inerte. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, yo debo escoger cómo hago mi control, si en el frente, en el medio, ¿cierto? No quiero pasar a la persona ni siquiera lo quiero tocar, pero uno de esos dos controles son los que yo debo hacer. Muy bien. Quiero que veamos este video, es un video muy cortito, muy sencillo. En realidad, es una cámara de, está hecho en una cámara de combustión muy sencilla. Es una cámara de combustión que incluso aquí en Sogamoso hay un ingeniero que la está vendiendo, en Sogamoso, Boyacá. Las vende, son muy sencillas de realizar. Pues esta cámara de combustión tiene material orgánico, no tiene material de carbón, pero quiero que se den cuenta cómo mediante el polvo se puede llegar a producir una explosión. ¿Sí? Veremos la chispa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan a la tarea de análisis, primero que todo, la concentración del polvo es muy bajita. Está decantado acá en el piso, es pequeñita, ¿cierto? No está siquiera en suspensión. Y hay una chispa que alcanza a durar poco menos de segundo y medio y que produce esa explosión, ¿cierto? Entonces, pensemos en esta cámara de combustión como una vía, como nuestra vía, como nuestra galería de la labor y observemos en el piso cómo está decantado poco material considerado explosivo con el diámetro respectivo mínimo para producir la explosión y cómo se produce ese efecto de la velocidad de propagación. Obviamente es una velocidad que está por encima de la velocidad del sonido. Entonces, cuando esto ocurre en las minas, es algo totalmente catastrófico. Muy bien. Ahora me gustaría que miráramos este pequeño video que no dura más de 20 segundos. Es un video de la empresa Sensidine de Estados Unidos, promotora del equipo CN1000, que es para medición de polvo de la mezcla que se hace entre el polvo de carbón y el material inerte. Miremos cómo es el efecto. Entonces, cuando se hace la voladura, perdón, cuando se hace la explosión, una explosión puede alcanzar incluso una velocidad de 1000 pies por segundo, que pues efectivamente es similar a la velocidad que yo les digo del sonido, que es una velocidad de 341, 342 metros por segundo, 341, ¿cierto? Entonces observemos nuevamente acá cómo en el momento en que se produce la explosión hay varias opciones. La llama puede seguir todo el espacio abierto, puede seguir solo un lugar, puede irse por todas las zonas. Aparte de eso va aquí una onda de expansiva, una onda de choque que va por delante de la llama, que se lleva absolutamente todo lo que encuentra a su paso, ¿cierto? O sea, esta onda va primero y posteriormente va la llama. Y estos son los efectos adversos que se producen en una explosión de polvo de carbón e indiscutiblemente con el gas metano también sucede exactamente lo mismo. La llama va por donde menos resistencia le ponga y pues va arrastrando con todo lo que encuentre a su paso. Ese es el fenómeno de la explosión de una mina. Muy bien. Nuevamente observemos. Muy bien. Posteriormente, pues hablemos con esto concluimos el tema de polvo de carbón. Es realmente toda una ciencia, un estudio que debemos tener, que debemos alcanzar. Nunca desfallecer en el tema del análisis, nunca desfallecer en el tema de controles y en el tema de investigación de nuestras propias minas de cómo poder controlar este agente tan peligroso. Bueno, rápidamente quiero pasar por cómo debo yo elegir los equipos que debo emplear para una mina. No hace referencia al tema de explosión, pero sí de cómo puedo yo ayudar a bajar la probabilidad de una explosión. Si me voy al triángulo de fuego, la idea sería eliminar
toda costa al combustible y por qué no también ir a los medios de ignición o a la calor. ¿Cómo deben ser los equipos y la parte eléctrica que yo debo entrar a la mina? ¿Sí? Deben cumplir con dos normas que quiero traer a colación. Estas normas, existe la norma americana de la EMSHA, existe la norma china, existen variedad de normas. Nos podemos guiar también por una parte por la clasificación de índice de protección y absolutamente todo también NEMA. Entonces, todas esas clasificaciones son totalmente válidas acá. Quiero hablar solo de hacer mención de dos. La primera es ATEX, que nos habla de la Directiva 94, novena de la Comunidad Europea, que pues, personalmente cuando participo de la importación de equipos es en la que me baso. La mayoría de equipos pues, traídos están, o con los que he tenido la oportunidad de ver, son europeos. Sin embargo, China también está cogiendo una fuerza impresionante. China también trabaja con su modelo de certificación de conformidad europea, totalmente válido. Pero hablemos solo de ATEX el día de hoy, rápidamente. ATEX nos habla sobre el modelo de interpretación de la conformidad que nosotros debemos revisar en nuestros equipos. Nos habla de que, hoy miremos aquí esta codificación, ¿cierto? Está acá, hablamos de esta codificación y analicemos qué debe llevar nuestros equipos. El equipo, para que yo lo acepte dentro de mi mina, debe tener unas características. Empecemos interpretando lo básico, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestros equipos y traemos equipos de Europa, van a tener todos estos símbolos. La pregunta es, ¿a qué hace referencia todos esos símbolos? Por ejemplo, bueno, aclaro que esto es básico, esto no es una charla para ingenieros electromecánicos, muy seguramente ellos ya tienen más conocimiento del tema que yo. Esto es lo que yo simple y sencillamente reviso. Acá tenemos una clasificación del grupo, ¿cierto? La primera clasificación puede ser una o dos, que la tenemos aquí abajo. La clasificación 1 quiere decir que es para minas o 2 que es para industrias de superficie. Entonces, cuando miramos todo esto, primero que todo, acá nos ayuda a tener en cuenta que 1, C quiere decir que es el marcaje de la Comunidad Europea, es decir, que está avalado por la Comunidad Europea. 2, el número de organismo que certifica que efectivamente tiene un certificado de conformidad y a su vez este símbolo metido entre este pentágono X que quiere decir que es explosion proof o anti-explosivo. Y ya viene el símbolo de 1 o 2 si es un equipo que está diseñado para estar en superficie o diseñado para estar en minas bajo tierra. Viene una segunda que es la categoría de grupo, ¿sí? O de aparato, que puede ser un aparato que va para M1, M2, ¿cierto? Que es para minería, perdón, que es la clasificación G o D. G si es para gas o D si es para polvo. Obviamente nosotros si hablamos de gas hablamos de metano o D si es para polvos. Entonces yo aquí tengo un grado de certeza si me va a servir o no el equipo. Un IP que es el índice de protección. Los invito a ver la norma europea, la 60529 o simple y sencillamente lo que son los índices de protección de los equipos, en el cual nos habla sobre la combinación entre una resistencia de un equipo al agua y al polvo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, una investigación que quieran hacer más adelante. Y obviamente la temperatura máxima de superficie que éste va a resistir. ¿Sí? Temperatura de 135 grados centígrados en este caso. Esta es la combinación de, o más bien, estos son los ítems de los cuales se nos menciona ATEX. Pero para que yo pueda dormir tranquilo y pueda estar bien, tenemos una clasificación, obviamente para categoría de minas no grisituosas, pero como estamos hablando de minería de carbón, vamos a hablar de esto. ¿Qué debo yo revisarle al equipo para permitir que me trabaje en mi mina? Sencillo, que sea una categoría del grupo 1, es decir, para minería bajo tierra, recordemos que 2 es superficie. 3, que sea delante la categoría M1, porque me dice que hay una presencia inminente de metano y de polvo. ¿Polvo de qué? Polvo de carbón o polvo explosivo. La categoría de 2 no es tan relevante porque me dice que hay un riesgo de presencia, es decir, hay una clasificación un poco bajo en cuanto a la división de si es esporádico o si es permanente. Por lo tanto, vamos a jugárnosla con clasificación 1, categoría M1.
Cuando usted recibe un equipo, es importante que vea estos ítems, si el equipo es de procedencia europea. Si no, pues obviamente tenemos que ceñirnos a otro tipo de elementos. Si lo llevamos a nuestra legislación colombiana, ¿cierto? Si nosotros vamos a hablar de... Bueno, esto ya es ahondar un poquito más en el tema, no quiero llegar tan profundo, pues eso ya con su respectivo tiempo lo haremos. Bueno, si nos vamos a lo colombiano, aquí nosotros trabajamos bajo una norma que es la NTC 2050, que nos habla sobre la clase, ¿cierto? División y grupo. Rápidamente, ¿qué debo yo revisar? Que el equipo esté certificado por un ente como la Icontec, o bueno, que tenga su certificado RETIE. Ya hoy en día ya hay entidades que se encargan mediante un certificado RETIE para poder aprobar la permanencia de un equipo en minería bajo tierra de carbón, ¿cierto? Entonces tenemos la clase 1 y la clase 2. Ambas clases deben aplicar porque la clase 1 me hace referencia a gases, fluidos, y la clase 2 me hace referencia a material sólido como los polvos. Tenemos también división 1 y división 2, es decir, la división 1 me hace referencia a que es presente que el fluido o presente el material sólido en polvo. Entonces, indiscutiblemente nosotros tenemos que irnos por la división 1. Y grupo, dependiendo del grupo, hacer A, B, C o D. En el caso de nosotros tenemos que hablar del metano, por lo tanto debe ser un grupo D. Y en la clase 2 de polvos está la división 1, el grupo EF. Indiscutiblemente tenemos que irnos por grupo F, que es combustible y polvo de carbón. ¿Listo? Esto fue extraído, es un resumen que yo hago de la 2050 en el capítulo 5 de ambientes especiales. Perfecto. Espero que esta temática ya les haya servido un poquitico. Próximamente les daré cuáles son los pasos a seguir para hacer una actividad de aprendizaje, a ver cómo hemos retenido esta información y bueno, espero que haya sido de su ayuda y de su agrado esta pequeña capacitación. Créanme que en la gestión del polvo y el gas los controles y todo es bastante. He tratado de condensarlo todo. Hay temas que quedan por fuera, obviamente, pues ustedes con el tiempo, con su experiencia y con su conocimiento pueden engrosar más toda esta temática. Bueno, les deseo un feliz día y que estén muy bien.